Mientras los niños están saliendo a sus salones, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 16. Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. Cuando ya lo tengan, hermanos, les voy a molestar una vez más a ponerse sobre sus pies y vamos a leer de forma alternada este capítulo o estos versículos. Bueno, ahora sí. Yo creí que ya estaba perdiendo mi voz, pero no. Del verso 1 al 16 vamos a dar lectura, por favor. Leo el verso 1, ustedes me siguen con el 2 y nos unimos juntos en el 16. Dice la palabra de nuestro Señor en el nombre de Jesús de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Por lo cual dice, me perdí, hermanos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Unidos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos permitas en esta mañana meditar, reflexionar en ella y podamos, Dios eterno, cumplir tus propósitos y tu voluntad en nuestras vidas de manera personal, Señor, pero también como iglesia, como cuerpo, como parte de la iglesia universal que somos, Señor, podamos nosotros hacer lo que tú quieres y podamos cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te damos las gracias, la gloria, la honra y el honor en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra de nuestro Dios que ya hemos leído. ¿Cuántos han leído la carta de Efesios? Levanten la mano los que la han leído por casualidad.
¿Sí la han leído, hermanos? No la han leído. Bueno, en los 3 primeros capítulos de Efesios encontramos cuál es el propósito divino del Señor para la humanidad y para su iglesia. Encontramos el hecho de que Jesucristo vino, derramó su sangre por nosotros, nos ha dado un regalo de vida eterna a través de la gracia, a través del perdón, a través de la reconciliación. Digamos que los 3 primeros capítulos de Efesios son aspectos doctrinales y fundamentales de nuestra fe. Pero ya a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre ya la vida práctica. Ya pasa de la doctrina, de lo teórico, al aspecto práctico de cómo nosotros como creyentes debemos vivir nuestra fe. Y Pablo hace una petición a la iglesia de Éfeso y le dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, les hago una petición, ¿no? Les suplico encarecidamente que ustedes, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es el ruego de Pablo? Que anden, ¿qué? Que andéis. Ayúdenme, hermanos. ¿Qué dice? Conforme a la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, conduce tu vida, compórtate de tal manera que lo que tú dices creer, que lo que tú dices que es, que tú crees en Dios, crees en la fe, crees en la gracia de Dios, conduce tu vida conforme a esos principios. Hemos sido, dice la Escritura, hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Y al ser parte del pueblo de Dios, hemos también sido llamados a vivir una vida santa. ¿Están de acuerdo? Por eso cualquiera que diga que ha venido a Cristo Jesús debe mostrarlo en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse con las personas. La fe afecta nuestra vida externa, no es solamente algo espiritual, no es solamente algo que pasa entre Dios y nosotros. Lo que pasa entre Dios y nosotros se extiende hacia las personas que están a nuestro alrededor, se extiende a nuestras actitudes, ¿verdad? Las actitudes se pueden exteriorizar y lo que pasa en nuestro interior se materializa hacia el exterior en la forma en que nos comportamos, en la forma en que hablamos, en la forma en que hacemos las cosas. Y después de decir estas palabras, el apóstol empieza a decirnos cómo debemos conducirnos en esta vocación. Y la primera palabra que resalta ahí es con toda humildad. Con toda humildad. ¿Qué es la humildad, queridos hermanos? A veces nosotros hemos dado una mala interpretación al significado de esta palabra humildad. ¿Qué entendemos por humildad? De repente en nuestra mente pasa alguien con ropas muy modestas, ¿verdad? Dice, es una persona humilde, como sinónimo de pobre. ¿Querrá decir eso? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice con toda humildad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguno tenga entre vosotros más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que mire de sí con cordura, teniendo a los demás como superiores a uno. Eso es la humildad, ¿no? Y la Biblia también dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Pero aquel que se enorgullece, lo humilla y aún dice, lo mira de lejos. El tema de esta mañana, para que lo vayamos relacionando, es fundamentos de la unidad. Y usted dirá,
¿qué tiene que ver la humildad con la unidad? ¿Ah? ¿Tendrá alguna conexión? Claro que sí. Tiene una conexión muy grande. Miren, para ubicarlos también en contexto. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo empieza a hablarle a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Cualquiera que no fuera judío. ¿Y sabe qué? Los judíos tenían un concepto de los gentiles. ¿Cuál era ese concepto? Que eran lo más bajo que podía existir. Y una palabra que definía al gentil, así como sinónimo, era perro. ¿Sí? Un animal. Un ser irracional. Alguien que no tiene el favor de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo Dios puede mirar a un animal? Dios nos mira a nosotros los judíos. Y a lo largo de la humanidad hemos encontrado, bueno, incluso hoy día, si usted enciende los noticieros, hay un personaje ahí que alguien dijo que su discurso es similar al que usó otro hombre en el pasado, que tenía un concepto de su raza muy, muy alto. Adolfo Hitler mató a muchos judíos porque decía eran una raza inferior. Y se creó un grupo, los cabezas rapadas, ¿verdad?, que defienden y dicen, si tú eres negrito, tú no mereces ser parte de esta raza, ¿no? O sea, ni siquiera yo, con lo güerito que soy, entro. Él decía, tenemos que crear una raza superior. Y hoy en día hay un hombre llamado Donald Trump que dice que todos los mexicanos y latinos y cualquier otro no merece entrar a territorio estadounidense, porque el territorio estadounidense es una tierra bendita de Dios que no quiere escoria. Imagínense. Bueno, así era esta diferencia entre judíos y gentiles. Así que cuando la predicación de la palabra de Dios dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, sino todos somos uno, imagínense que fue el trancazo para los judíos, ¿no? Ahora bien, quizás aquí no tenemos una diferencia de razas, ¿verdad? Porque todos somos mexicanos, o quizás algunos extranjeros que se sienten mexicanos, ¿verdad? Pero ya no tenemos esas diferencias de raza, pero nos hemos ido poniendo otros. La clase social, ¿verdad? ¿Con quiénes nos juntamos? Pues a lo mejor los que estén en nuestro mismo nivel socioeconómico. El aspecto intelectual, ¿verdad? Decimos, a ver, si hacemos una cena por ahí, de repente los que tienen una preparación académica van y se juntan con los que tienen preparación académica, porque dicen, ay, si yo me siento en la otra mesa, hay puros hermanos que están, no han terminado ni la primaria, ¿de qué voy a platicar con ellos? No hay tema de conversación. Entonces empiezan a haber estas diferencias económicas, intelectuales, ¿no? Incluso espirituales. Yo sí sirvo a Dios, ¿no? Ay, Dios ha de estar bien contento conmigo. Yo sí oro. Ay, este hermano se ve que ni ora, ¿no? Yo estoy todo flaco porque ayuno una semana. Ese hermano que está gordito a lo mejor se la pasa comiendo, ¿no? Entonces, San Pablo dice, debemos vernos con humildad. Y la humildad es que yo no debo tener un concepto más alto de mí mismo, sino que debo ver a los demás como superiores a mí. Y miren lo que Jesús hace con sus discípulos cuando Él empieza a lavarles sus pies. ¿De quién era esa tarea? De los esclavos.
Los esclavos eran los que, cuando una persona que tenía esclavos y llegaba una visita, la primera cosa que hacían al entrar a su casa era lavarle los pies. Pero no lo hacía el señor de la casa, lo hacían sus esclavos. Ahora el Señor nos estaba dando una muestra de su humildad. Y humildad, queridos hermanos, también implica reconocer cuándo nos hemos equivocado y saber pedir perdón y disculparnos. ¿No es cierto? Porque a veces uno dice, ¿cómo le voy a pedir perdón? Ese hermano está loco, ¿no? Y una parte de nosotros lucha y dice, la voz del Espíritu diciendo, sí, te equivocaste. Pero nuestra carne dice, no. Quizá me equivoqué, pero él se equivocó más. Humildad, con toda humildad. ¿Y con qué otra palabra? Mansedumbre. ¿Y qué significa la mansedumbre, queridos hermanos? Dóciles. Miren, la mansedumbre lo han utilizado, lo manso. ¿No es cierto que a veces se relaciona con los animales que uno puede domesticar? Si un caballo salvaje ahí se suben encima, un brincotea ahí hasta que se somete y dicen, no, ya está mansito, ¿no? Ya lo amancé. Algunas esposas dicen lo mismo de sus esposos. ¿No? Ya se sometió. Ya no se alebresta. Ya no, ya está ahí, tranquilo. Y por ahí hemos escuchado esta frase de, una cosa es ser manso y otra menso, ¿no? Y como yo no soy menso, me defiendo. Y a veces entramos en una guerra, hermanos, en lugar de decir, bueno, no quiero pelear, y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en el matrimonio, uno puede, si se vuelve una lucha de poder y dice, a ver quién puede más, ¿no? Y empieza, si alguna de las partes no entra en mansedumbre, queridos hermanos, podemos tener un pleito de años, ¿sí? A veces, aunque uno dice, sí, mi esposo está equivocado, o mi esposa está equivocada, pero con mansedumbre digo, Señor, vamos, ¿no? Vamos a hacer las paces. Quizá la otra vez diga, ya lo domé, ¿no? No, simplemente es que no queremos que el conflicto continúe. Y en la iglesia a veces tenemos que actuar con mansedumbre, con humildad, ¿sí? No toda la gente tiene la misma madurez de uno debe reconocerlo. Hay hermanos que son difíciles, pues. Y entramos a la siguiente parte, dice, soportándose unos a otros, sopórtense. ¿Y qué quiere decir soportar, hermanos? Aguantar. Miren, ¿cómo lo relacionamos a esa palabra aguantar? Pero otra acepción de soportar es sostener. Y esa para mí es mejor que aguantar, ¿no? Me aguanto, debe ser que me colme la paciencia, ¿no? Hay hermanos que son muy fáciles de soportar y hay otros que pesan 1 tonelada. Y le voy a contar una historia, miren, que a veces nos pasa y que ilustra esto. En algún momento de mi vida quise aprender a tocar la guitarra. Entonces tenía una persona, un joven ahí que colaboraba conmigo y le dije, oye, mira, quisiera aprender a tocar guitarra. Él es músico profesional, ¿no? Y dice, sí, cómo no. Él no era creyente, pero me decía hermano Boni, ¿verdad? Dice, sí, hermano Boni, cómo no, con mucho gusto. Dice, ya sabe, tengo un grupo a tal hora y por ahí lo espero.
Así que me compré mi guitarra y me fui a mi clase de guitarra, ¿verdad? Llegué y le dije, ya estoy aquí. Y me dice, adelante, tome asiento. Y me puso mi primer ejercicio, ¿no? Pero ustedes saben que los dedos, los que son músicos y que han tocado alguna vez, o que cuando aprendieron a tocar guitarra, los dedos son torpes al principio, ¿no? No aprietan como deben de apretar. Bueno, cuando él empezó a revisar el ejercicio, tenía otros jovencitos ahí y le decía, a ver, apriétale bien. A ver, no, aprieta, sí, así, ¿no? Y y los chicos, bueno, vuélvelo a repasar 10 veces más. Tú. Cuando ya iba como a la mitad, ya su paciencia estaba en el límite, ¿no? Entonces, hasta yo veía cómo agarraba el dedo de los estudiantes. Así, aprieta. No, bien, mira, el sonido no es claro. Y yo estaba así como, ¿no? Sudando, pues ya sudando frío, esperando a ver qué iba a pasar. Y cuando llegaba donde yo estaba, le digo, hago el ejercicio, por favor, hermano Boni, dice, ¿no? Y pues va a decir que lo hacía yo horrible, ¿no? Por eso no aprendí, no sé tocar la guitarra. Y le digo, clang, clang, clang. Es que tiene usted que apretarle bien. Y le digo, así. Bueno, más o menos, mire, así, mire. Agarre su dedito aquí, ¿no? Y yo decía, si este hombre tratara igual a todos sus estudiantes, sería una maravilla de maestro, ¿no? O con la misma rigidez también, no lo sé. Pero yo noté claramente que había una diferencia en el trato conmigo que con el trato con los demás estudiantes. Yo creo que por eso nunca aprendí, ¿no? Porque él no fue estricto conmigo, ¿no? O sea, y en la siguiente clase, ¿no? Yo sentía que se seguía oyendo el clan disparejo y él decía, va mejorando, hermano, va mejorando, ¿no? En la iglesia nos pasa eso. A algunos los tratamos con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucha humildad, pero no somos parejos, ¿no? No somos parejos. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema porque yo me sentía muy bien, ¿no? Yo decía, qué maravilla de clase, ¿no? Disfruto cada clase, porque no me llevaba ninguna regañada. Pero de repente veía que uno de los chicos que estaba yendo ya no iba, ¿no? Y por ahí me lo encontraba en la calle y le decía, ¿y por qué ya no vas? No, hombre, ese maestro trata muy mal a uno. Y yo decía, sí es cierto, ¿no? Pero no le podía decir, sí es cierto, porque yo decía, a mí me trata muy bien, ¿no? Soportándose unos a otros. Queridos hermanos, la madurez y el crecimiento espiritual se nota cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros somos pacientes, cuando tenemos la capacidad de soportar unos a otros. ¿Sí? Hay algunos hermanos que les amamos maravillosamente bien y hay otros que decimos, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? A algunos es muy fácil perdonarles sus faltas, a otros nos cuesta más trabajo. Pero mire, incluso la Biblia dice, ¿no? Si alguien fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, miren, el calificativo que da, si ustedes son espirituales, restáurele en un espíritu de amor y de mansedumbre. No se crean los muy, pues, ¿no? Dice, no vaya a ser
que tú cometas otra falta peor. ¿No es cierto? Y sin duda, queridos hermanos, aquí el siguiente versículo que yo quiero leer les dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos quiere decir, ustedes deben de estar dispuestos, ¿sí? Ustedes deben de estar dispuestos. Cuando en un matrimonio hay una desaveniencia o alguna falta grave, por así decirlo, ¿saben? La única forma que esa situación se puede solucionar es cuando hay disposición de ambas partes a seguir adelante. Si no hay esa disposición, ningún esfuerzo valdrá. Puede ir el pastor, todos los ancianos, toda la iglesia a hablar con la persona. Si no hay esa disposición, necesitamos la disposición. Necesitamos estar dispuestos a restaurar las relaciones. Amén. Porque cuando ya no estamos dispuestos, ¿saben qué? Lo primero que hacemos es irnos y ya no nos ven. Pero le voy a decir algo, no va usted a encontrar iglesia perfecta. De hecho, un día una persona me dijo, no, Bonnie, yo he ido a muchas iglesias y en todos hay problemas, en todos. ¿Y a cuántas iglesias ha ido? Quién sabe, ya perdí la cuenta, como 8 o 10. No he encontrado ninguna que no tenga problemas. Le dije, hazme un favor, cuando encuentres una, por favor no vayas. ¿No? Cuando encuentres una iglesia donde no haya problemas, no vayas porque seguro tú los vas a ir a causar, pues. Debe haber disposición. Necesitamos la disposición, solícitos en guardar la unidad. Y la unidad va no solamente en el aspecto congregacional, queridos hermanos. Ahora, hoy hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico. ¿Cuántos han oído hablar de él? El movimiento ecuménico dice, bueno, todas las religiones son buenas, todos, ¿para qué nos odiamos? ¿Para qué les llamamos a los protestantes hermanos separados? Mejor somos hermanos nada más. Aquí no importa que seas mormón, testigo de Jehová, si amas a Dios, ahí sí, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y precisamente lo está promoviendo el movimiento católico romano. Pero lo que leemos a continuación no es que haya muchas iglesias, hermano. Dice la Escritura, hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hay muchos? No, nada más hay uno. Solo hay un Padre, solo hay un Espíritu. No es que existan muchos. Nosotros tenemos, queridos hermanos, la gracia de ser parte de ese cuerpo, ¿sí? Así como hay otros que son parte de este cuerpo y que también están cumpliendo su propósito. Ni nosotros somos mejores, ni ellos son peores. Cada uno está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, ¿sí? Y a veces se nos ha olvidado eso, como hay congregaciones que dicen, no, aquí nada más está la verdad, no vayas allá, no. Y la gente está toda confundida, dice, bueno, pues ¿cuántas iglesias hay, pues, no? Nosotros mismos nos hemos puesto de etiquetas, ¿no? De bautistas, presbiterianos, pentecostales.
Pero Dios nada más llamó una iglesia. Y lo más importante es saber que nosotros somos parte de ese cuerpo, ¿sí? Yo no sé los demás, pero yo estoy preocupado que yo soy parte de ese cuerpo. Ahora, dice el Señor, como ustedes son parte de ese cuerpo, a cada uno les hemos dado dones especiales. Por lo cual Dios dio dones a cada uno. Y a unos constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y yo les preguntaría, ¿cuál de ellos es el más importante? Miren, en la iglesia cristiana no existen jerarquías. En los ministerios que Dios da no existe jerarquías, no hay el más ni el menos importante. Todos están cumpliendo una función. ¿Estamos de acuerdo? Desde el que hace el aseo, hasta el que ora, hasta el que dirige la alabanza, hasta el que predica, todos estamos haciendo una función. No hay ni más ni menos importante. Y de repente, al que consideramos menos importante, créanme que nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando lleguemos al cielo. Hace muchos años me llamaron para pastorear una iglesia en Sachila. Y llegué a la iglesia de Sachila emocionado, ¿no? Yo dije, no, estaba esperando una congregación así como campamento de Dios, ¿no? Numerosa. Muy emocionado. Así que cuando llegué al templo, dije, llegué demasiado temprano, no había nadie. Como a los 10 minutos, llegó una pareja de ancianos. Los dos apenas si podían caminar, pero llegaron. Y se sentaron en la primera fila. A los 5 minutos llegó otra ancianita, ¿no? Y a los 2 minutos llegó otra anciana, 4 ancianos. Bueno, y le pregunto al hermano, al hermano, hermano, ¿esperamos más o comenzamos? Y dice el hermano, ¡mande! Sordo el hermano, ¿no? ¿Qué dice? Y ya su esposa me contestó. Me dice, hermano, ya estamos todos. Y le dije, ¿ya están todos? Sí. Yo tomé mi sermón y dije, un mega sermón ahí, ¿verdad? Y yo dije, pues vamos a meditar en un versículo. Yo le dije, ¿no? Y de repente sentí el llamado de Dios, no, tú preparaste un sermón, hazlo, ¿no? Así que lo hice como si fueran 1000, hermanos. Pero no les voy a negar que llegué a la casa muy desanimado. Entonces me senté en mi sofá y yo dije, me he comprometido a 2 años a trabajar en esta iglesia. Creo que me precipité, ¿no? Yo estaba tratando de buscar una justificación. Sonó el teléfono y contesté. Y era una amiga mía muy querida. Y me dice, Bonnie, ¿cómo te fue en tu primer día con tu congregación nueva? Le dije, es una buena pregunta la tuya, ¿no? Dice, bueno, antes de que me cuentes, dice, no sé por qué, pero quiero contarte esto. ¿Tú conoces tal congregación? Le dije, sí, fui ahí hace como, no sé, varios años. ¿Y qué te pareció? Le dije, no, pues la verdad es una iglesia impresionante, ¿no? Como de 4,000, 5,000 miembros. Dice, pues fíjate que yo fui la semana pasada y escuché un sermón del pastor increíble, ¿no? Dice, muchos, ven a esta iglesia tan numerosa, tan grande, tan fortalecida, pero no comenzamos así. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Ciudad Juárez, dice, y empezamos la obra, solamente yo tenía 2 ancianas. Y yo dije, y yo tengo 4.
¿no? Yo tengo 4. Y dice, y estas ancianas oraban, dice, de una manera, y sostuvieron a la iglesia en los momentos más difíciles. Dice, yo tengo respeto por estas mujeres, hoy están con el Señor, pero sin las oraciones de ellas, esta congregación no hubiera nacido. No fue el trabajo del pastor Victor Richards, fue la oración de estas 2 mujeres que cada día sostuvieron al pastor, sostuvieron a la iglesia con sus oraciones. Yo ya no pude, no sabía qué decir, yo estaba llorando, hermanos, y dije, gracias Señor, ¿no? Y como al tercer día me tocó quedarme en la casa de esta pareja, donde el hermano era sordo, porque ya está con el Señor. Y ustedes saben que los sordos hablan más fuerte, ¿verdad? Hablan más fuerte de lo que uno habla. Y como a las 3 de la mañana, escuché una vocecita ahí, ¿no? Y abrí los ojos, y en el cuarto de al lado estaba el anciano orando, mi hermano Tinito. Y decía, Señor, gracias, porque he estado orando constantemente para que tú trajeras a alguien a nuestra iglesia. Y ya lo has traído, Señor, estoy agradecido contigo. Ahora te ruego que tú levantes tu obra otra vez, pero con una vehemencia, hermanos, que yo me hacía chiquito y decía, Dios mío, qué tarea me has dado. Y al otro día el hermano siempre tenía una sonrisa, cada que decía algo sonreía. Y decía, hermano, usted no se me va a desanimar, ¿verdad? Le dije, no, hermano Tinito. Y luego él se reía y decía, porque yo estoy llorando, hermano. Y va a pasar esto con la iglesia, porque estoy orando. Y créanme que llegó un momento en que yo decía, cuando el hermano Tinito decía, estoy llorando, yo le decía, casi me daban ganas de decirle, hermano Tinito, no ore porque va a ser más chamba para mí, ¿no? Porque lo que este hombre oraba, Dios lo escuchaba. Pero para cuando empezamos a crecer, hermanos, y llegamos a ser una iglesia de más de 100 personas, para muchos era platicar con el hermano Tinito, era así hasta como un trabajo, ¿no? Porque no escuchaba. Pero yo le tenía un amor y un aprecio a este hombre, porque todo el trabajo que hicimos fue tan fácil, no por la capacidad de Bonnie, no por lo que yo podía hacer como persona, no por las habilidades que yo tuviera, sino porque era sostenido por la oración fiel de este hombre. Y quizá para los demás pasaba desapercibido, pero en realidad él era un pilar de la iglesia. Queridos hermanos, quizás el trabajo de alguno de nosotros sea muy notorio. Qué bueno, gloria a Dios. Pero quizá otros pase desapercibido, ¿sí? A veces son cositas pequeñas. Yo he escuchado a gente decir, yo me quedé, estaba a punto de irme de esta iglesia, pero hubo alguien que se acercó y me regaló una sonrisota, me dio un apretón de manos, un abrazo y me dijo, no te desanimes, Cristo está contigo, y se fue. No, yo me quedé por esa persona. Son cositas que pasan desapercibidas, pero que delante de Dios tienen un valor inconmensurable. Amén. Quizá alguien que se plante cada domingo, ¿no? Ahorita no tienen un pastor, pues si yo fuera su pastor y cada domingo me plantara enfrente de ustedes para compartirles la palabra de Dios, diría, ay, cada día son más, ¿no? Ay, gloria, Señor, gracias por usar a este inútil siervo tuyo, ¿no? Cuando en realidad no es uno en quien hace las cosas. Es Dios a través de nosotros, pero a través de un cuerpo. No del trabajo individual, ¿sí? No es de la predicación tan buena que alguien pueda traer,
no es solamente a través de la alabanza de lujo que podamos tener, no es por los grandes ministerios que tengamos, es el trabajo que tenemos como iglesia, como congregación, como cuerpo, donde cada uno, haciendo su función, hace crecer esta obra. Quizá muchos de ustedes se quedaron, como les digo, porque alguien les dio una palmada, una palabra de aliento, les regaló una sonrisa. Y es como han ido edificando este lugar. Así que, queridos hermanos, el valor de nuestro trabajo, Dios un día lo va a recompensar. Y como le digo, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Pablo, porque hoy día, queridos hermanos, tristemente estos títulos que menciona, estos ministerios que menciona la Biblia, más que ministerios se han vuelto títulos honoríficos, ¿no? La otra vez vi en un letrero, no les estoy mintiendo, yo todo lo que les cuento es real, es verdadero. Y muchos dicen, ay hermano, ¿de dónde saca usted tanta historia? ¿No? Son de vivencias reales, hermanos, de veras. La otra vez vi un letrero que decía, gran conferencia, invitados, fulano de tal, dice, pastor evangelista, con experiencia a nivel nacional y no sé qué, ¿no? Luego viene el siguiente decía, ¿no? Fulano de tal, profeta internacional. Vámonos. Pero luego venía el tercer nombre, fulano, y es de aquí de Oaxaca, pero no va a decir su nombre. Pero tiene una iglesia, nada. Decía, hermano fulano de tal, pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta mundial. Vámonos. Y yo dije, nada más le faltó ponerle clon de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nada más le faltó. La osadía humana, el orgullo humano, la vanidad humana. Estos ministerios, queridos hermanos, no son dados para nosotros engrandecernos. Dice que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo, a ser un varón perfecto. Es decir, todos estos dones se combinan para que podamos presentarle al Señor una iglesia pura y sin mancha. El que se para aquí para hablarles de cómo debemos conducir, aquel que dirige la alabanza para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, aquel que barre este lugar para que nosotros podamos sentirnos a gusto haciendo esto, ¿sí? Porque a veces menospreciamos, ¿verdad? Ay, hasta lo pasamos por alto, de que una iglesia de un templo esté limpio. ¿Qué pasa cuando llegamos a casa y la casa está sucia? Imagínense, ahí está su sillón, la ropa sucia, los zapatos del esposo por ahí, los juguetes del niño por allá, ¿no? ¿Usted se siente a gusto? Abre usted la puerta y dice, no, mejor me voy a la calle otra vez, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todo está limpio, todo está en su lugar? Hasta se siente uno y dice, ay, huele a fabuloso. Todo muy bonito. Lo mismo nos pasa en el templo, de veras, si el templo estuviera sucio y todo eso es un distractor. Uno dice, ni limpian los hermanos aquí. Polvo. Y ahí cobra la importancia de alguien que hace el aseo, de alguien que tenga el sonido listo, que haga que todo esto funcione.
y todo tiene un propósito. Pablo dice que esa es nuestra meta. Y para poder hacerlo necesitamos la unidad, hermanos. Y esa unidad se logra con gente que tenga humildad, mansedumbre, aprenda a soportar los unos a los otros, que tenga paciencia, ¿sí? Que no tenga más alto concepto de sí mismo y que vea que los dones, que todos los dones son importantes y que todos esos dones se conjuntan para prepararnos para la venida de nuestro Señor. Así que reconozca usted a sus hermanos. Si alguien le ha ofendido, con humildad, acepte y aprenda a perdonar. Porque luego, ¿no le ha pasado que de repente va y le dice, perdóname hermano, te ofendí? A mí no me pidas perdón, pídele perdón a Dios. Hay tanta humildad, ¿verdad? Hay tanta humildad que, o sea, el hermano ni siquiera es digno de recibir nuestro perdón. Que reciba el de Dios, que es menos importante. Pero el mío, no, se lo voy a dar. O alguien más, que otra de las frases que he escuchado en la iglesia, ¿verdad? Y que lo traemos ahí de algunos del trasfondo católico. Dicen, yo ya se lo dejé en las manos del Señor. A mí que no me digan nada. Yo ya. Está en las manos de Cristo. Y el católico dice, yo ya le puse una veladorita a San Judas Tadeo, él que se encargue. Pero ¿sabe qué significa eso de ya lo dejé en las manos de Dios? Porque nos creemos tan importantes que tomamos a Dios como guarura. Decimos, ya lo dejé en las manos de Dios, Dios que le dé una arrastrada para que aprenda. Un día le dije a una hermana, dice, yo ya se lo dejé en las manos de Dios, hermano. Le dije, qué bueno, hermana, porque Dios es misericordioso, Dios es amoroso, y sin duda tendrá misericordia y perdón para esta persona. No, hermano, dice, no, también Dios es un Dios de juicio. Le dije, sí, pero ¿qué tal si a Dios le place tener misericordia de esta persona? No, pero no actuó correctamente, me ofendió, me lastimó, sí, pero si se arrepiente Dios también le va a perdonar. Entonces, qué bueno que lo ha dejado en las manos de Dios. Y digo, como que me equivoqué, ¿no? Creo que debí ser más específico con él. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a reconocer nuestros errores. Aprendamos a ser mansos, aunque a veces nos vean como mensos. De veras. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Si alguien te pide que cargues una milla, ve con él 2. Si alguien te pide la túnica, déjale también la capa. ¿A poco no se oye muy menso eso? ¿No? A veces uno dice, ¿cómo? Sí. A veces tenemos que hacerlo. Porque al que se humilla, Dios lo enaltece. Y saben, eso uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo. Yo he visto hermanos que decían, hermano, cóbrele, haga esto, mire, vaya, yo hasta le doy mi tarjeta, soy abogado. ¿No? Déjelo, hermano, ¿no? Déjelo. El Señor siempre da y restituye, no se preocupe. Hermano, ¿qué tiene usted? ¿Atole en las venas o qué? ¿No? Nuestros sabios consejos bíblicos, ¿no?
Y cuando escucho esas risas, créame, de repente hay hermanos que me dicen, ay hermano, es que usted cuenta unos chistes bien, pero en realidad lo que está pasando, le voy a decir, es que nos sentimos identificados, ¿verdad? Nos sentimos identificados. Y es la forma de... Ay, lo he hecho, yo lo he hecho, ¿no? Quizá algo otro dice, eso mismo estoy pasando en este momento, ¿no? Así que su sonrisa me dice muchas cosas. Y ahorita ya se van a poner serios, yo sé. Para terminar, queridos hermanos, cuando estamos en esa unidad como iglesia, cuando estamos recibiendo esta ministración, cuando tenemos los dones que nos ayudan a crecer en nuestra fe, cuando tenemos a este grupo que nos abraza y nos conforta, no vamos a tener necesidad de andar buscando en otra parte lo que tenemos en casa. Porque hay muchos, dice la Escritura, que han salido muchos lobos rapaces, buscando. E incluso mismo dice, no, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros no tenemos ese cobijo, queridos hermanos, somos presa fácil. ¿Saben ustedes cómo hacen los búfalos para defenderse? No búfalos, ¿cómo se llaman estos animales? Que parecen toros, a ver, ayúdenme. No, bisontes. No, búfalos, no. A ver, no dinosaurios, no son como toros. No, pero son unos toros que habitan en la sabana africana. Como ñus, ¿no? Bueno, son como toros. Cuando los leones los atacan, cuando los ñus se dan cuenta y logran vencer su miedo, se juntan todos. Y cuando están juntos, el león, por más que lo intente, nada más no. Pero ¿cuál es la estrategia del león? Aislar a uno. ¿Y saben a quién? Los leones son inteligentes, ¿no? Las leonas, porque las leonas son las que cazan. Lo que hacen las leonas es empiezan a darle vuelta a la manada. Cuando descubren al más débil, ¿no? Dicen, ese es el más débil, es el que va a oponer menos resistencia. Ya lo identificaron. Y empiezan a darse vueltas, ¿no? Como que asustan al grupo, pero su intención es aislar al débil. Cuando ya aislaron al débil, hay uno que lo corretea, no está para cazarlo, nada más es para corretearlo, empujarlo, porque del otro lado hay 2, 3 que están esperando. Así que cuando ya se separó del grupo y corre hacia la dirección donde están los leones, ya nada más es cuestión de caerles los 3 y ya, se acabó. No hay más. Y a darse su atracón. Así es el diablo. Usted está aquí, protegido por toda esta comunidad de fe. El diablo lo que va a hacer es tratar de sembrar algo en su corazón. Va a empezar a debilitarlo. Usted va a empezar a decir, oh, como que la iglesia. Sí, dice Satanás, ya ni vayas a los cultos de oración. ¡Pum! Lo sembró. Y ya empieza a faltar a los cultos de oración. Mira, los domingos también, hombre, hay una bola de hipócritas ahí. ¡Pum! Otro empujoncito. Cuando de repente dice, no, pues me voy a salir de la iglesia. Es cuando el león dice, ya, ahí está el candidato, ¿no? Ya lo debilitamos, ya lo sacamos de ahí.
y al ratito manda a los otros leones. Y de repente uno pregunta, dice, ¿y el hermano? Pues ya no viene. Y cuando va uno a visitarlo dice, ay hermanos, ya no voy, es que ahorita llegaron unos hermanos testigos de Jehová, qué bonito me han hablado de la Biblia, ¿no? O ya me di cuenta que por ahí no es el camino, ahorita ando con un grupo haciendo yoga todas las mañanas, ay mi espíritu cómo se alimenta, ¿no? Hasta me siento más cerquita de Dios, ¿no? Hasta estoy bajando de peso, no hombre, no. Ya ni necesito de la iglesia. Yo estoy en un grado espiritual más grande que ustedes, ¿no? Y perdemos. Manténganse unidos, hermanos, ¿sí? Esta es su protección. Amén. Mientras ustedes estén aquí, miren, usted puede llegar y decirle, pastor, mire, me visitaron ahí unos de Pare de Sufrir y dice, me están vendiendo las astillas de la cruz de Cristo y dicen que con esto ya no necesito ni ir al templo. Aquí va a encontrar quien le guíe, ¿no? Quien ore. Queridos hermanos, yo quiero invitarles a que se pongan de pie. La otra vez les ponía una tarea de que saludaran a su hermano que no conocían, ¿verdad? Que le llamaran por su nombre. Yo quiero invitarle en esta mañana. ¿Todos se conocen? ¿No al 100%? No vayan a decirme que una vez dice, si nos conociéramos ya no estaríamos aquí. Bueno, le voy a invitar en este momento. A veces nos ha faltado esta parte de compañerismo. Quiero que usted salga de su lugar, deje un ratito a su ser querido. Yo sé que venimos en familia, yo vengo con mi esposa y con mi hijo. Y si alguien, cuando dijeron vamos a tomarnos de las manos para cantar, pues yo tomé la mano de mi esposa, ¿no? Porque está ahí a mi lado. Pero ahorita yo quisiera pedirle que se acercaran, los hermanos con hermanos y hermanas con hermanas, se acercaran a alguien con quien han tenido, no les digo una relación separada, sino con quien no han pasado mucho tiempo, ¿no? Porque a veces, dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Hay gente que me ve en la calle y me dice, ese hermano Boni tiene un genio. Porque yo, cuando ando en la calle, parece que mi cara estuviera enojada. Entonces cuando la gente me saluda y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No? Sí sonríe, ¿no? Sí. O hay gente que me ha dicho, hermano, cuando yo lo vi la primera vez, se me hizo usted un tipo tan apático, pero ahora que lo conozco y que convivo con usted, qué maravillosa persona es. Yo quiero invitarle que se acerque a alguien y le diga, hermano, qué privilegio que seamos parte de esta congregación. Y quisiera orar contigo en esta hora. ¿Vamos a hacerlo? Salga de su lugar un momento, ¿sí?